El núcleo del efecto del observador es que el observador establece el contexto y las condiciones de cómo se comportará la energía. Como observadores damos contexto o significado a situaciones basadas en nuestras suposiciones, expectativas y perspectivas. Creer es ver, no al revés. A través de nuestra participación y creencia en lo que es posible, establecemos qué opciones pueden surgir. ¿Significa que lo que llamamos realidad física se crea por observación? ¿O es nuestro mundo físico independiente de nosotros? Si se crea por observación, ¿necesita ser observación consciente? ¿O puede ser cualquier observación independiente de la conciencia, como por ejemplo la de una máquina? El físico y matemático John von Neumann abordó profundamente ese problema de medición en su libro sobre mecánica cuántica de 1932. Mostró que cualquier parte de un sistema físico podría tratarse como una cadena de objetos cuánticos que se entrelazan entre sí. Eso significa todos los dispositivos o máquinas de medición, incluso hasta el universo físico completo. Y toda esa cadena de objetos físicos se unirían a un sistema cuántico de superposiciones, convirtiéndose en parte de una función universal de onda. Todo el sistema permanecería en esa superposición cuántica hasta que se observe. Solo algo fuera del cálculo puede hacer colapsar la función de onda. Entonces von Neumann concluyó que ese algo debe ser la conciencia porque va más allá de lo físico. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que una mente bien entrenada es capaz de observar directamente el campo cuántico y poder materializar algo. Si la conciencia es tan central para hacer que las cosas se manifiesten fuera del vacío cuántico, entonces ¿cómo pudo haber estado involucrada en el comienzo de nuestro universo? El universo es más que solo participativo. Se basa en observadores conscientes para manifestar fisicalidad. Esta es una declaración bastante cargada y tomará tiempo que la ciencia se ponga al día con esta sabiduría. Primero, los científicos necesitan aceptar la existencia fundamental de la conciencia. La conciencia está en la base del universo. Entonces, la materia es el resultado de la mente o el espíritu. ¿Cómo lograr ese dominio de la mente? ¿Cómo aprovechar nuestra conciencia para tener mayor influencia en el campo cuántico? Aquí es donde entra en juego algún tipo de práctica y entrenamiento de autodominio. Las tradiciones antiguas y los estudios modernos de parapsicología coinciden en algunos puntos básicos. Primero, debemos relajar el cuerpo. Esto implica ralentizar las ondas cerebrales usando alguna combinación de visualización, respiración enfocada u otras técnicas de meditación. El segundo paso es calmar la mente. Hablamos sobre entrar en nuestro estado centrado, esa clave de quietud, especialmente la quietud interna que nos ayuda a acceder a esa brecha cuántica, a lo que podríamos llamar el vacío. Esa quietud es el trasfondo de todo movimiento. Sintoniza la quietud de la brecha cuántica. Conviértete en un estanque tranquilo. También recuerda que ese es el éter o la quinta esencia de los alquimistas. El tercer paso es el enfoque. Debemos tener una intención clara y ser capaces de aprovechar y dirigir nuestra voluntad. Los alquimistas de diferentes tradiciones han creado métodos para aprovechar la voluntad o la esencia de la fuerza vital. El denominador común en todos ellos es desarrollar una práctica que fortalezca las cualidades de disciplina, paciencia, concentración y mantenerse enfocado durante largos periodos. El cuarto paso implica una combinación de creencia y deseo. Un conjunto de pautas sobre cómo trabajar magia real dice que debemos lograr una combinación exitosa de un deseo intenso y concentración en un objeto apropiado. Ese deseo intenso también se puede considerar como un estado resonante o coherente. Este paso es un proceso de espera con entusiasmo, creencia y apertura a las posibilidades. Cuando se trata del reino cuántico, debemos aprender a tener conciencia de muchas posibilidades simultáneas.
Antes de pasar al último paso, profundicemos un poco más en cómo mantenemos esa conciencia cuántica. Como un simple ejemplo, tomemos la vieja ilusión óptica. ¿Es un cáliz o dos caras? Son ambos, dependiendo de cómo elijamos verlo. Ahora, ¿cuál es la vista de partículas y cuál es la vista de onda? Es casi una pregunta capciosa porque ambas vistas son orientadas a partículas u objetos. Ambas tienen formas definidas. La vista de onda o campo sería más gestalt. Si miramos más allá de la caja y captamos la imagen completa, a la vez podremos tener una idea de esto. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando se trata del efecto observador es que implica sacrificio. Recuerda los principios cuánticos de complementariedad e incertidumbre. Cuanto más precisamente identifiquemos algún estado observable, más bloquearemos ese estado y por lo tanto eliminaremos los otros observables o posibilidades que podrían haber sido. Eso es lo que los físicos llaman colapso de la función de onda. Una forma de imaginar esto es pensar en un castillo de naipes. Vemos que allí hay muchas posibilidades. Podemos o no saber cuáles son todos. Cuando hacemos una medición, es como sacar una carta. Eso interrumpe el campo y conduce a un colapso de todo el castillo. Sacamos algo a expensas de alejar todas las otras posibilidades. Dado que surge la pregunta, ¿podemos seleccionar qué posibilidad surge? ¿Podemos controlar esto? ¿Podemos elegir el naipe específico que deseamos? ¿O será aleatorio, solo sujeto a la incertidumbre cuántica y la selección de la naturaleza? La ciencia tradicional diría que es aleatorio. Debido al principio de incertidumbre, no podemos controlar qué estado sale. Pero las antiguas tradiciones iniciáticas dicen que hay una manera de dirigir esto. Requiere entrenamiento y dominio de la mente. Puede que no sea fácil, pero es posible y vale la pena obtener esa destreza. Porque cuando lo hacemos, las posibilidades de lo que podemos lograr son ilimitadas. También hay investigaciones que respaldan esta afirmación. Se ha demostrado que la conciencia es capaz de alejar sistemas físicos aleatorios de su misma aleatoriedad. Los generadores de números aleatorios son dispositivos electrónicos que utilizan fenómenos cuánticos como la tunelización de electrones como un medio para generar aleatoriedad. Los estudios con esos dispositivos han demostrado consistentemente que cuando ocurre un estado de resonancia dentro del campo, bien sea por un individuo o un colectivo, hace que el generador de números aleatorios se aleje de la aleatoriedad. ¿Qué se entiende aquí por resonancia? Es un sentimiento de unidad, absorción total en la conciencia de unidad. Cuando podemos llevarnos a ese estado de conciencia, trascendiendo la ilusión de separación, es cuando nuestra capacidad de manifestar nuestros deseos mejora significativamente. Si podemos dirigir verdaderamente el resultado, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo saber cuál es la mejor opción? ¿Cómo dominar el efecto de observador para obtener lo que deseamos? Ese último paso tiene que ver con la intuición. Solo nuestra intuición, percepción extrasensorial o sentido espiritual puede ver más allá del holograma hacia la verdadera realidad. Afortunadamente, eso es algo que todos podemos desarrollar a través de la práctica. Cuando nuestra intuición es fuerte y confiamos en ella, es cuando nos volvemos buenos en seleccionar las mejores posibilidades. Hasta ahora hemos pasado mucho tiempo hablando de la mente, pero este último paso es uno que se debe sentir desde el corazón. Implica dejar a un lado el ego y los apegos, rendirse a la sabiduría superior y esperar que nos guíen los sentimientos de convicción, conocimiento, alegría y certeza centrados en el corazón. Una vez que ese conocimiento llega con claridad, míralo manifestarse como si ya estuviera hecho. Y así será. Soy la doctora Teresa Bullard y esto fue Enseñanzas Ocultas.